Primero, muchísimas gracias por tu tiempo y me gustaría que nos hablases de la geografía y del emplazamiento de Huachochi y por qué es importante en la historia de la aviación y del comercio, del transporte de mercancía y personal en México, por favor. Sí, mira, estamos en un lugar que prácticamente estábamos incomunicados. Te estoy hablando más o menos de los años 60, que fue cuando se formó el municipio de aquí de Huachochi. Estamos en un lugar donde el acceso a nuestra región estaba muy limitado porque no había mucha comunicación. De hecho, para venir aquí a Huachochi teníamos que recorrer unas brechas en las cuales mínimo te llevabas, en condiciones meteorológicas buenas, te llevabas 24 horas, 12 horas cuando te iba muy bien en un vehículo pequeño de 4x4. Empezaron a venir unos aviones a traer la gente que venía aquí, como los maestros, como los médicos, la mercancía, los víveres, las medicinas. Entonces había necesidad de que se vinieran en avión, porque de otro modo era imposible. Nos dimos cuenta que la única manera de tener comunicación era a través de los aviones, y es por eso que surgió la aviación. De allí empezó la aviación con unas rutas de Parral, de Chihuahua, y el lugar en que nos encontramos es la parte sur del estado de Chihuahua, donde estamos metidos en la sierra, que a 10, 12 kilómetros están las barrancas, donde ya no había cero de comunicación, ni brechas, todo se hacía a lomo de mulas. Nosotros estamos colindando con el estado de Durango, con el estado de Sinaloa y con el estado de Sonora. Prácticamente estamos en el triángulo, se puede decir así. Pues unos tíos que tenía yo que pues eran empresarios, entonces ellos trabajaban en el ramo de la madera, la ganadería, y se pusieron de acuerdo y compraron un avión pequeño. En ese avión lo utilizaban para sus trabajos, pero empezaron a mover gente a Parral, a hacer una ruta a Parral, a Chihuahua, a Los Mochis. Empezó el pueblo a crecer y vinieron algunas dependencias e instituciones, unas como el INI, que era el Instituto Nacional Indigenista. Ellos ya venían maestros, venían ingenieros, venían doctores, y había la necesidad de que se movieran. Entonces, como los curas ya habían traído un avión que ocasionalmente venía aquí al pueblo, un avioncito, entonces de allí surgió que estas personas con su avioncito empezaron a hacer una ruta a Parral y a Chihuahua, y empresarios de Parral, de Chihuahua y de Sinaloa hicieron rutas al pueblo, aquí a Huachochi, porque el pueblo empezó a crecer y y había pues mucha gente que tenía necesidad de moverse, por decir, ir a Chihuahua, cuestiones de que enfermos, las señoras pues, cuando iban a dar a luz pues se les complicaba aquí con las parteras porque estábamos muy limitados en ese tiempo, entonces utilizaban las rutas de los aviones. Llegó un momento en que Huachochi fue tanta el movimiento que hubo en los aviones, que empezaron a venir rutas de Sinaloa, 2 de Chihuahua o 3 de Parral, las de aquí, que llegamos a tener el tercer lugar a nivel nacional en cuestiones de movimientos, o sea, de tráfico aéreo. Teníamos necesidad de tener una torre de control porque era demasiado el tráfico. Solamente en la Ciudad de México, en Guadalajara y después Huachochi, en movimiento de aviación pequeña aquí, pero era demasiado el tráfico. Te estoy hablando de que mínimo había 3 o 4 aviones de cada compañía, y te estoy hablando de 6 compañías. Entonces un tráfico de que los vuelos eran prácticamente nomás cruzar la barranca, vuelos de 15 minutos, entonces ir y venir, se saturaba el espacio aéreo aquí en el pueblo. Un tráfico de
no sé, de 60 aviones en movimiento, imagínate cómo estaba. Entonces había necesidad de una torre de control. Fue tanto el movimiento que creció mucho la aviación. Entonces, de aquí de este pueblo, casi me animo a asegurarte que yo creo que mínimo debemos de haber alrededor de 100 pilotos o más. O sea, llegó un momento en que eso era pues, no la moda, sino necesidades. Y los jóvenes como nosotros, pues nos daba por entrar en el ramo de la aviación, ¿verdad? Porque muy pocos, solo había una primaria y una secundaria estatal por cooperación. Entonces, para salir a estudiar, prepararte en otras cosas, pues tenías que irte a Chihuahua. Y solo había técnicos forestales, técnicos ganaderos, electricistas. Había una escuela de artes y oficios en Chihuahua. Pero lo que más era la aviación. ¿Por qué? Porque era lo que estaba de moda y aparte, pues es una carrera muy bonita. ¿Sí? O sea, yo en lo personal he sido muy feliz porque me ha dado muchas satisfacciones. Antes los aviones se utilizaban mucho en la cuestión del traslado de personal. Cuando ya fue más accesible que entraron las máquinas, porque antes las pistas estaban hechas a pico y pala y entonces el ser piloto sierrero se requería de una pericia calificada, ¿me entiendes? Entonces, ya con el tiempo que hicieron las pistas más grandes, que entró la maquinaria, entonces ya la aviación fue disminuyendo a grado de que ahorita la estamos utilizando ya como para el turismo, porque estamos en un lugar de que en aquel tiempo no se explotaba, pero ahorita en la actualidad es prácticamente turístico. En la región donde estamos, pegados a las barrancas, utilizamos los aviones en cuestiones del turismo. O sea, porque ya ahorita, por ejemplo, la gente que utiliza mucho la aviación de aquí, de Huachochi, prácticamente, ya tenemos vuelos a La Paz, tenemos vuelos a Mazatlán, tenemos vuelos a San Carlos, a lugares donde pues ya tenemos contacto con las playas, la gente que ya conoce se viene, utiliza los servicios que tenemos y en eso es donde estamos utilizando ahorita la aviación.